Sean bienvenidos a la sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la dirección del mismo y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica. Hoy tenemos el gusto de contar con profesores que son parte del gran equipo de cirujanos de cirugía vascular periférica de nuestro hospital. Primeramente voy a ceder la palabra al profesor titular del posgrado de esta especialidad y jefe de servicio, el doctor Julio Serrano, quien a su vez nos dará una información para posteriormente darle la palabra a nuestro profesor, el doctor Jorge Antonio Torres Martínez, quien es cirujano general y después hizo el posgrado y la especialidad de cirugía vascular periférica. Les pido que le demos un fuerte aplauso al grupo de cirugía vascular de nuestro hospital y le cedo la palabra al doctor Julio Serrano para que nos dé una introducción del tema. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenos días. Permítanme darles una información. En 1951, la cátedra de cirugía cardiovascular que existía hasta entonces se tuvo que dividir en dos partes: la cirugía de corazón para el corazón y la angiología para las enfermedades venosas, arteriales y linfáticas. Esta especialidad de angiología ha tenido un desarrollo extraordinario a través de los años. Se han inventado, por ejemplo, el ultrasonido, que nos permite hacer un diagnóstico preciso de las enfermedades vasculares desde afuera, con un transductor a nivel de la carótida o de la femoral. Podemos detectar con una precisión de un 95% la patología de estas enfermedades. Luego, lo del advenimiento de la cirugía endovascular. Todas estas situaciones han permitido incluso el cambio de nombre de esta especialidad. Salubridad en un tiempo nos obligó o nos sugirió aumentarle al nombre de angiología el nombre de cirugía vascular, que es una redundancia, pero ellos explicaron que para evitar muchos problemas serios. Después, hace unos 15 años, con el advenimiento de la cirugía endovascular, se tuvo que aumentar otro nombre: angiología, cirugía vascular y endovascular. Así se llama esta cátedra de angiología, cirugía vascular y endovascular que nosotros tenemos en el hospital con reconocimiento universitario de posgrado. Justamente hoy queremos presentarles algo de lo que se trabaja en este aspecto de nuestra especialidad. Voy a tener el gusto de presentar a ustedes a un ex residente, un querido exalumno, y desde hace 3 años adscrito de esta especialidad, el doctor Jorge Antonio Torres Martínez. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como preámbulo me gustaría comentarles que la aparición de nuevos procedimientos fundamentalmente terapéuticos en el campo de la angiología y cirugía vascular, tanto a nivel arterial como venoso, ha conllevado la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y destrezas para realizar estos procedimientos. Todos los días se van a crear y se han estado creando nuevos dispositivos
que resulta imprescindible conocer y que nos permite acceder de manera endoluminal a lechos vasculares donde anteriormente la cirugía abierta no tenía acceso. A los mismos aspectos de aprendizaje se agrega la necesidad de disponer de diferentes recursos, y aquí es donde me gustaría hacer un agradecimiento a las autoridades de nuestro hospital por mostrar interés en que se siga innovando en nuestra especialidad, ya que el único beneficio lo llevan nuestros pacientes. Si bien a lo mejor ven que nuestro servicio ya no programa tanto cirugía abierta, es porque precisamente el 80% de nuestros procedimientos o incluso más los estamos haciendo por técnicas endovasculares. Son procedimientos que permiten al paciente estar menor cantidad de días intrahospitalarios, menor cantidad de complicaciones, y pues obviamente esto resulta un ahorro para el hospital, aunque a veces en números a lo mejor no se toma mucho en cuenta, ¿no? Los eventos tromboembólicos pueden presentarse a nivel arterial, venoso o una combinación de ambos en los lechos arteriovenosos. Pero específicamente a nivel arterial, todos los eventos tromboembólicos pueden surgir a partir de una placa preexistente, pacientes que son fumadores, diabéticos, con dislipidemia, o bien puede generarse a través de un embolismo, principalmente a nivel del corazón. Esto obviamente cierra o interrumpe abruptamente el flujo a nivel distal y puede comprometer la extremidad de un paciente. En el segmento venoso sabemos que las trombosis venosas profundas están determinadas por la tríada de Virchow, en el cual el daño endotelial, la alteración del flujo y la hipercoagulabilidad son los determinantes para la formación de trombos a nivel del sistema venoso profundo. Sin embargo, nosotros realizamos una gran cantidad de fístulas arteriovenosas para pacientes que requieren sesiones de hemodiálisis, y a veces estos accesos vasculares pueden verse comprometidos, sobre todo si hay la formación de algún trombo, por estenosis, por hiperplasia, anastomosis, etc. Me gustaría empezar con los padecimientos arteriales más comunes que estamos resolviendo por estas técnicas. Una de las urgencias que más resolvemos en nuestro servicio es la insuficiencia arterial aguda. La insuficiencia arterial aguda es un padecimiento bastante grave, en el cual nosotros tenemos 6 horas, que es lo que se conoce como la hora dorada, para hacer un diagnóstico efectivo, llevar al paciente a sala de quirófano, revascularizar esa extremidad. De otra manera esa pierna se va a perder o va a quedar con alguna alteración neurológica o motora importante que va a afectar la calidad de vida del paciente. Las causas más frecuentes de insuficiencia arterial aguda son la enfermedad arterial periférica como tal, por ruptura de la placa aterosclerótica preexistente, embolización cardíaca y otras causas mucho menos frecuentes. Las opciones de tratamiento son varias, desde la cirugía abierta, que sí me gustaría comentar que la seguimos haciendo en nuestro hospital. No es una cirugía que se haya abandonado, es un hospital escuela, y la UNAM y nuestro curso de posgrado nos obliga a que el residente que sale de nuestra especialidad se entrene tanto en procedimientos abiertos como procedimientos endovasculares. De acuerdo a la clasificación de Rutherford para insuficiencia arterial aguda, en las etapas 1 y 2A, donde realmente se le brindaba el tratamiento de la trombolisis, y dejándolos la etapa 2B y la etapa 3 para la cirugía abierta. La cirugía abierta, aquí les presento un caso, lo que hacemos todos los días, es un paciente en el cual se le interrumpe abruptamente la circulación de la pierna por un embolismo, generalmente a nivel del corazón. Y lo que sucede es que nosotros tenemos que realizar una exploración vascular, hacer una embolectomía por medio de un catéter Fogarty para extraer toda la carga trombótica y así restablecer el flujo. La cirugía abierta obviamente puede llevar riesgos, ¿sí?, como la infección del sitio quirúrgico, la reintervención, y obviamente a veces no llegamos a revascularizar toda la extremidad. Sin embargo, es una opción terapéutica bastante aceptable. El tratamiento endovascular para los eventos agudos a nivel arterial incluye la trombolisis sistémica, que incluye la infusión de un trombolítico, que es un medicamento que disuelve el coágulo, ajustado a la dosis del paciente, y puede ser 24, 48, 72 horas. La trombolisis dirigida por catéter es la infusión del mismo trombolítico, y hay varios dispositivos que actualmente contamos con ellos en el hospital. Una de esas variantes es la trombolisis dirigida o favorecida por ultrasonido, que es el dispositivo ECOS. La trombectomía farmacomecánica, en la cual utilizamos varios dispositivos,
que lo que hacen es microfragmentar el trombo y en el mismo momento aspirar la carga trombótica. De ellos está la trombectomía reolítica, la trombectomía rotacional y la trombectomía por succión, en el cual utilizamos una menor cantidad de trombolítico y el dispositivo solamente succiona el coágulo. Aquí les muestro un ejemplo, una paciente femenino de 79 años con antecedente de fibrilación auricular y cuadro de 48 horas de evolución con insuficiencia arterial aguda, palidez, poiquilotermia, parestesias, ausencia de pulsos distales. Si ven en la imagen, esta paciente se pasó inmediatamente a sala de hemodinamia, se hace acceso contralateral, se ve una gran carga trombótica a nivel de la arteria femoral común, arteria femoral superficial persistente con arteria femoral profunda permeable, y se amputa abruptamente la circulación a nivel del canal de Hunter. En la parte distal la rodilla está totalmente ocluida, apenas se alcanza a pintar la arteria tibial anterior, tronco tibioperoneo totalmente amputado. De manera más distal, arteria poplitea totalmente ocluida, el trombo prácticamente está ocluyendo toda esta zona. Como les decía, la arteria tibial anterior apenas si se pinta, tronco tibioperoneo totalmente amputado. En esta paciente se hizo una trombolisis dirigida por catéter, que se llama, como les comentaba, el dispositivo ECOS. Se hace una infusión de actilice ajustada a peso durante 24 horas. Se deja la infusión en el segmento donde está el trombo, se pasa al otro día, a las 24 horas, al paciente a sala de hemodinamia y observamos una recanalización completa de la arteria femoral común, arteria femoral superficial permeable, arteria femoral profunda permeable, y el resultado más impresionante prácticamente fue a nivel de la arteria poplitea, P1, P2 y P3 permeables. Se recanalizó totalmente la arteria tibial anterior y la arteria tibial y el tronco tibioperoneo se rescató. A nivel del pie se alcanza a observar incluso el arco, arteria tibial anterior, arteria pedia y tibial posterior. Esta paciente salvó su extremidad, no se hizo ninguna incisión, solamente por tratamiento endoluminal. Otro caso, paciente masculino de 70 años, diabético, hipertenso descontrolado, con tabaquismo intenso, 10 horas de evolución, con palidez, disminución de la temperatura de la extremidad, dolor y llenado capilar retardado en miembro pélvico derecho. Se hace el diagnóstico de una insuficiencia arterial aguda, Rutherford 2B. Sí me gustaría mencionarles que, como comentó el doctor Serrano, el protocolo que nosotros hacemos en nuestro hospital es, una vez que llegue el paciente a urgencias, somos de las pocas escuelas a nivel nacional que tenemos formación en ultrasonido. Nosotros mismos hacemos nuestros diagnósticos, tenemos nuestro laboratorio vascular, y es el primer estudio no invasivo que realizamos. A partir del resultado del ultrasonido es que llevamos al paciente o no a cirugía abierta o cirugía endovascular. Se pasa a sala de hemodinamia, se hace la arteriografía en sentido anterógrado, observando que la arteria femoral de este paciente se encuentra permeable, la femoral profunda también, pero hay un defecto de llenado de la arteria femoral superficial, prácticamente como unos 15-20 centímetros a partir del ostium, un coágulo que se aloja prácticamente a nivel del canal de Hunter, con recanalización en la parte distal, en la poplitea distal, arteria tibial anterior permeable, así como el tronco tibioperoneo. En este paciente utilizamos un dispositivo que se llama Penumbra, que tenemos también disponible en nuestro hospital, el cual lo único que hace es, con una bomba que está conectada a un cable, hace una succión continua a menos 129 milímetros de mercurio, y lo que va haciendo es extraer toda la carga trombótica sin necesidad de utilizar en muchos casos el trombolítico, ¿no? Esto obviamente disminuye la posibilidad de sangrado trans y posoperatorio. Aquí está la gran cantidad de carga trombótica que extrajimos del procedimiento. Este paciente obviamente tenía enfermedad aterosclerótica preexistente, y aunque sí logramos retirar la mayor cantidad de carga trombótica, hubo necesidad de colocar un stent a nivel de la arteria femoral y a nivel de la arteria poplitea. Este stent es un stent de última generación que se llama stent Supera. Anteriormente, hace unos 10 o 15 años, era totalmente prohibitivo poner un stent a este nivel. Los nuevos dispositivos tienen estas características de poder incluso colocarlos a nivel de la articulación
y se reporta índices de fractura hasta del 0%. Nuevamente una urgencia vascular, una paciente de 63 años, diabética, hipotiroidea, tabaquismo intenso, cuadro de 72 horas, dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, la paciente se empieza a poner taquicárdica, hipotensa y una disminución de la hemoglobina de 2 gramos. De manera acertada, el servicio de medicina interna, que es donde está hospitalizada, le solicita una angiotomografía. Observamos la arteria abdominal, torácica abdominal sin alteraciones, tronco celíaco normal, renales normales, pero a nivel de la arteria ilíaca común izquierda, observamos un defecto de llenado. Se hace un corte coronal y observamos a nivel de la arteria ilíaca común un defecto, una extravasación del medio de contraste, sugestivo de un aneurisma de la arteria ilíaca común izquierda, roto, contenido, un volumen aproximado de 500 cc. Inmediatamente se pasa la paciente a sala de hemodinamia, se hace un acceso retrógrado a nivel de la arteria femoral común y observamos un aneurisma de la arteria ilíaca común izquierda, roto, contenido. Afortunadamente en nuestro hospital, si se hubiera tratado de una cirugía abierta, esta paciente había que llevarla a quirófano, hacer una laparotomía exploradora y obviamente reparar la arteria rota o hacer un bypass o una derivación extraanatómica para poder salvar la vida de la paciente. En ese momento contamos también con un stent recubierto, Fluency de la marca Bard. Se puso el primer stent, sin embargo seguía persistiendo una endofuga, o sea, se ve todavía salida del material de contraste, por lo que hubo que colocar un segundo stent empalmado al primero y se ve la exclusión total del aneurisma roto. ¿Qué estamos haciendo en los casos de trombosis venosa profunda? Anteriormente, todavía a mí me tocó una parte en la cual la trombosis venosa profunda era tratada exclusivamente mediante anticoagulación. Sin embargo, varios estudios han indicado que aquellos pacientes que tienen trombosis del segmento femoral o ilíaco pueden llegar a presentarse en un 40 o más del porcentaje de un síndrome posttrombótico, y esto obviamente limita la calidad de vida de los pacientes. O obviamente el riesgo de desarrollar una tromboembolia pulmonar. Si bien se han hecho varios estudios para discernir o diferenciar en qué pacientes se benefician de un tratamiento anticoagulante exclusivamente o llevarlos a cirugía, nosotros en la práctica sí hemos visto que aquellos pacientes con trombosis del segmento iliofemoral presentan una mejoría en la calidad de vida y una disminución en el desarrollo de síndrome posttrombótico. Aquí les presento un caso del síndrome de May-Turner. Es una paciente femenino de 29 años con cuadro de 72 horas de evolución, con aumento de volumen del miembro pélvico izquierdo, eritema, calor e incapacidad para la deambulación, y una diferencia de perimetría de 3 centímetros, Homans y Olo positivos, y esta paciente se pasa inmediatamente a laboratorio vascular, se hace un ultrasonido Doppler de la extremidad y se observa una trombosis de la vena femoral, del callado safenofemoral y también hacia la porción de la ilíaca. La paciente se pasa a sala de hemodinamia, se hace una flebografía en sentido retrógrado, con punción a nivel de la vena femoral, y se observa una gran colateralidad que es muy característica en pacientes con trombosis venosa profunda, que el mismo cuerpo genera vías alternas para poder drenar este flujo venoso, y una trombosis extensa de la arteria femoral y hacia la vena ilíaca y hacia la cava inferior. Aquí está la imagen. Vean la gran cantidad de colateralidad que presenta la paciente. En este caso se hizo una trombolisis dirigida por catéter, que con el sistema ECOS se colocó un filtro de vena cava de manera rutinaria, se pasa a la paciente al siguiente día, se le hace un ultrasonido intravascular. Este recurso también lo tenemos en nuestro hospital, y se observa una compresión de la vena ilíaca del lado izquierdo por la arteria ilíaca del lado derecho sobre la columna vertebral. Aquí se ve la arteria, la vena y la columna. Este es un caso de síndrome de May-Turner que se da mucho en pacientes jóvenes y que presentan cuadros trombóticos de repetición. En este caso no era necesario solamente eliminar la carga trombótica, sino
mejorar el flujo de la vena, que la arteria en este caso cruzaría este nivel. Entonces había que colocar un stent para evitar que la paciente se siguiera retrombosando. Se colocó un stent Silver Vena de la marca Cook, y la paciente, vean cómo desaparecieron todas las venas colaterales y un restablecimiento del flujo. Como protocolo en nuestro servicio, a todos aquellos pacientes que se les colocó un filtro de vena cava, se les está retirando aproximadamente en 4 a 5 semanas. Esta paciente fue posteriormente programada para retiro del mismo filtro de vena cava a través de un introductor largo y un asa para poderlo extraer del cuerpo. Estos dispositivos están hechos para quedarse dentro del cuerpo, sin embargo sí hemos visto complicaciones como cuadros de trombosis de la misma vena cava. Entonces como protocolo ya los estamos retirando todos, aunque en un 30% se menciona que hay una falla en poderlo retirar. Hasta ahorita hemos tenido suerte y el 100% de los casos se han retirado. Nuevamente un caso de una paciente de 70 años que fue sometida a una histerectomía aproximadamente unos 15 años atrás, y se hizo una flebografía en sentido retrógrado. Esta paciente presentaba claudicación venosa, se le hinchaba la pierna al caminar, dolor. Se hizo la flebografía y observamos una estenosis de hasta un 90-95% de la vena ilíaca externa. En esta paciente era un reto realmente poder vencer este sitio de estenosis. Vean incluso aquí como un balón no complaciente, es decir, un balón bastante duro, realmente le dificultó poder abrir el sitio de la estenosis. Se colocó un stent de Novo de la marca BARF y obviamente se pudo lograr el sitio de obstrucción. Vean cómo incluso las colaterales que tenía inicialmente desaparecieron y se restableció el flujo venoso de la extremidad. Nuevamente un paciente de 28 años, boxeador, posterior a un entrenamiento físico, presenta aumento de volumen del miembro torácico izquierdo, dolor, eritema, claudicación. En este caso se hizo un acceso ecoguiado de la vena braquial y se observa una trombosis extensa prácticamente del tercio medio y que se extendía hacia la vena axilar y la vena subclavia del mismo lado. En este caso se utilizó el sistema Penumbra, que es un sistema de aspiración. Y después de pasar varias veces el dispositivo, vean cómo ya se va empezando a recanalizar el segmento braquial, axilar y subclavio de la extremidad. La flebografía de control, vean cómo hay una adecuada permeabilidad de todo el brazo, sin necesidad, creo que utilizamos aproximadamente incluso unos 5 miligramos de trombolítico. Este paciente se fue al siguiente día, sin heridas, una disminución importante del edema del brazo y está haciendo su vida normal. También tenemos, nosotros realizamos una gran cantidad de accesos vasculares, que yo creo que el hospital es por lo que más nos conoce. Sin embargo, como ven, realizamos muchos otros procedimientos. Este paciente, un paciente de 65 años, en el cual tenía múltiples accesos vasculares, empezó a desarrollar una red venosa colateral a nivel del tórax y del miembro torácico izquierdo, edema facial, se sospecha de un síndrome de vena cava por el antecedente de múltiples accesos vasculares. El paciente se pasa a sala de hemodinamia, se hace un acceso a nivel braquial y vean, hay una amputación aproximadamente en el tercio medio de la vena subclavia del 100%. Se alcanza a ver incluso el muñón. En este caso lo que hay que hacer, y el reto, es franquear la lesión. Se hace también un acceso femoral, se recaptura la guía por acceso femoral para tener un buen soporte y hacer dilataciones progresivas con balones no complacientes. En este paciente hubo necesidad de colocar un stent debido a que la vena por sí mismo tiene algo que se llama recoil, es decir, aunque nosotros hagamos la angioplastía, la vena tiene la característica de volver al tamaño que tenía anteriormente y pues obviamente se vuelven a restenosar. Se colocó un stent exclusivo para este segmento, un stent venoso de alta fuerza radial, y vean cómo se repermeabilizó totalmente la vena subclavia y el tronco venoso brachiocefálico. Este paciente se le pudo colocar ya un acceso vascular y poder realizar sus sesiones de hemodiálisis. En el segmento arteriovenoso, nosotros tenemos una unidad de hemodiálisis y pues realmente se pone una gran cantidad de accesos vasculares y, como les decía, también realizamos una gran cantidad de fístula arteriovenosa. Este caso fue muy particular porque es una paciente joven de 24 años que es renal desde los 14 años,
7 años de diálisis peritoneal, 3 catéteres temporales, una fístula autóloga del lado izquierdo que se trombosó, y en mayo del 2016 se le hizo una fístula brachiocefálica derecha, la cual estuvo funcional durante mucho tiempo, pero posterior a una sesión de hemodiálisis, a una punción, empieza con volumen gradual de la extremidad, disfunción y flujos menos de 300 milímetros por minuto. No era capaz de terminar sus sesiones de hemodiálisis. Se hace primero un ultrasonido Doppler y observamos que había un defecto, una extravasación de la sangre a nivel de la vena cefálica, sugestivo de un pseudoneurisma. Un pseudoneurisma, imagínense lo que es como una ponchadura de una llanta, ¿sí? Aquí fue el sitio donde seguramente puncionaron en hemodiálisis y por el sitio de estenosis que había de manera posterior a donde se formó la lesión, el aumento de presión generó un espacio virtual en el cual se empezó a llenar de sangre con el tejido circundante, hizo un falso aneurisma. Es un falso aneurisma porque no tiene las 3 capas reales que tiene el mismo vaso, ¿no? Entonces esta paciente se tenía que resolver las dos situaciones, es decir, sellar el sitio de pseudoneurisma y obviamente solucionar el sitio de estenosis. Son pocos los stents que nosotros podemos colocar para accesos vasculares. Específicamente este stent, que es el Fluency de la marca BART, es un stent recubierto, es decir, aparte de la malla metálica, en la parte externa tiene un recubrimiento de PTFE. Entonces con esto podríamos excluir la salida de la sangre y obviamente también resolver el sitio de estenosis. Posterior a la colocación del stent, vean cómo se resolvió totalmente el pseudoneurisma y también la estenosis. En el control ultrasonográfico, aquí queda el sitio donde estaba el pseudoneurisma, vean cómo ya no pinta, y este es el interior del stent, del segmento venoso. Esta paciente se le siguen haciendo sus sesiones de hemodiálisis sin ninguna eventualidad. Nuevamente una paciente de 45 años, realmente sin antecedentes de importancia. Ella refiere que hace 10 años tuvo un traumatismo, se refiere que se le cayó una piedra muy pesada en el pie. Empezó con aumento de volumen de la extremidad, eritema, dolor y presencia de palpitaciones en las venas del pie. Esta paciente se le realizó una tomografía y observamos una malformación arteriovenosa bastante compleja. Vean la gran cantidad de colateralidad, ¿sí? Y que prácticamente se extendía hacia la parte superior del cuerpo. La paciente se le hizo una arteriografía diagnóstica y observamos un gran nido de la malformación dependiente de la arteria tibial posterior. Un caso difícil porque había que resolver esta situación y el riesgo de sacrificar la arteria tibial posterior era que la paciente desarrollara necrosis de un segmento del pie. Sin embargo, como no era una paciente diabética ni fumadora, logramos ocluir el nido de la malformación con coils y también Onyx, y vean cómo se resolvió totalmente la lesión, ¿no? Esta paciente mejoró su calidad de vida de manera importante. Nuevamente, un paciente con antecedentes de una lesión a nivel del antebrazo. Esta lesión le sangró en 2 o 3 ocasiones. Vean cómo hay un aumento hay eritema en esta región, generaba dolor. Se hizo un ultrasonido y se observaba una lesión hipervascularizada a nivel del tercio medio del antebrazo. El paciente pasa a sala de hemodinamia, se hace una arteriografía diagnóstica y se observa una malformación de este segmento. Se ve que las arterias radial y cubital no tuvieron ningún compromiso. Para nosotros poder excluir esta lesión, se accede con un microcatéter, es decir, llegamos hasta el sitio de la lesión y se empiezan a pasar micropartículas para cerrar la arteria nutricia que está alimentando la malformación. En el control observamos una desaparición total de la lesión. Y lo que estamos también realizando mucho, y que es un problema o es realmente una pandemia en nuestro país, es el pie diabético. El pie diabético está matando más pacientes que incluso muchos tipos de cáncer. Entonces la cirugía de salvamento de extremidad es un programa que nosotros llevamos para disminuir el nivel de amputación y evitar que el paciente requiera una amputación a nivel mayor y que se restablezca sus funciones lo más pronto posible.
Como sabemos, las úlceras afectan el 25% de la población con diabetes y su infección es la causa más frecuente de admisión hospitalaria. La naturaleza es multifactorial y el 33% de los gastos mismos de la enfermedad los estamos gastando en la atención de este tipo de lesiones. Y es que la historia natural dice que una vez que el paciente desarrolla una ulceración, esta úlcera se va a infectar, esta infección va a llegar a los tejidos más profundos, el paciente va a acabar amputado y finalmente va a morir. Como les decía, 15% va a terminar en una amputación. El 85% de los pacientes con diabetes amputados tuvieron antecedente de una úlcera y la tasa de mortalidad a 5 años es del 48%. Hablando específicamente de las úlceras de origen arterial, nosotros también estamos haciendo protocolos, es decir, el paciente llega con una lesión, lo primero que hacemos es pasarlos a estudios no invasivos, se les hace un ultrasonido Doppler, se les hace un mapeo y ver en dónde está la afección. Se le saca un índice tobillo-brazo y si este paciente es candidato a algún tipo de revascularización, estamos tardando aproximadamente entre 2 y 3 días en pasarlos a sala de hemodinamia. En realidad no estamos tardando mucho tiempo. Y la enfermedad arterial periférica pues, se refiere a la obstrucción parcial o completa de una o más arterias por debajo de la bifurcación aórtica. No todas las causas son de tipo aterosclerótico, también puede ser de tipo agudo o enfermedades inflamatorias. Sabemos que la fisiopatología incluye la alteración a nivel de la macrocirculación o de la microcirculación. En nuestros pacientes, específicamente en el hospital, casi todos, o si no es que todos, son pacientes diabéticos, muchos de ellos fumadores, y tenemos el reto de que muchos de estos pacientes o tienen insuficiencia renal. Esto hace que las arterias sean más calcificadas y más difíciles de revascularizar. Y es que el paciente también con enfermedad arterial periférica tiene muchas comorbilidades. Todos estos pacientes tienen enfermedad coronaria preexistente o incluso muchos de ellos van a debutar con un evento vascular cerebral primero antes que desarrollar una lesión a nivel del pie. Los factores de riesgo ya todos los conocemos: la edad avanzada, los hombres, los diabéticos, los fumadores, los hipertensos con dislipidemia, la raza negra y específicamente la población hispana también tiene mucho riesgo, y la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pacientes son los que debemos de poner atención cuando son pacientes que tienen riesgo de desarrollar una lesión de tipo arterial? Aquellos pacientes diabéticos de más de 50 años con factores de riesgo bien identificados, hipertensos con fumadores o duración de la diabetes de más de 5 años, y aquellos pacientes que ya tienen una úlcera o una gangrena. Veo muchos médicos de pregrado, entonces realmente la importancia es que todos aquellos pacientes que tienen una lesión en el pie o tienen una lesión de tipo isquémica sean enviados de manera oportuna al cirujano vascular para que nosotros decidamos si podemos salvar su extremidad. La gran mayoría de los pacientes van a claudicar, es decir, solamente van a tener dolor al deambular, es decir, caminan unas 2 o 3 calles, empiezan con dolor en la pantorrilla, dolor en el muslo. Muchos de estos pacientes se van a mantener así hasta un 70-80%, pero la historia natural de la enfermedad dice que a 5 años esta claudicación va a empeorar en un 10 a 20%. Y de estos claudicantes van a presentar 5 a 10% isquemia crítica, que se los explicamos así a los pacientes, es literalmente como un infarto a nivel del pie. Los pacientes que llegan a isquemia crítica a nuestro hospital, un 50% van a terminar amputados y un 50% van a terminar revascularizados. Y no es lo que se está presentando solamente en nuestros servicios, sino es a nivel mundial. La mortalidad es del 10 al 15% y el riesgo cardiovascular del 75%. Esto es lo que estamos tratando y esto es lo que representa realmente una urgencia, que es la isquemia crítica, ¿no? Que es la fase terminal de la enfermedad arterial periférica. Es un dolor en reposo de más de 2 semanas de evolución, que no cede con los analgésicos normales, que presentan úlceras de tipo isquémico. Vean cómo son lesiones secas, dolorosas, bien definidas. Estos pacientes, la gran mayoría, van a tener un índice tobillo-brazo menor a 0.5 y esto representa realmente una urgencia quirúrgica con un mal pronóstico para el paciente. Y el problema es que casi todos nos van a llegar así. Una vez que se presenta la isquemia crítica, el protocolo que seguimos es valorar si el paciente es candidato a revascularizar, se hacen los estudios complementarios y se decide si es candidato a cirugía abierta o a cirugía endovascular. Aquellos pacientes que no son candidatos a revascularizar y que tienen dolor y lesiones estables, se les puede brindar solamente tratamiento médico, pero si el dolor es intolerable, ya no cede con ningún analgésico y se le agrega algún tipo de infección, el paciente tiene que ir a amputación necesariamente.
Nosotros seguimos el protocolo que se sigue en guías internacionales, que es la revascularización por angiosomas, es decir, de acuerdo al sitio donde se encuentra la lesión del pie, tomamos en cuenta qué arteria está revascularizando dicho segmento del pie, y es la arteria que vamos a ir a rescatar para poder disminuir el nivel de amputación. Les presento el caso de un paciente médico, compañero, que tiene una lesión de más de 6 meses de evolución en el primer dedo de la pierna derecha. Esta lesión fue tratada con cámara hiperbárica, antibióticos, diabetólogos, una gran cantidad de servicios que él tuvo tratamiento sin ninguna mejoría. Llegó con nosotros, se le hizo un ultrasonido en el cual observamos lesiones de la arteria femoral y principalmente de los vasos tibiales. Tenía un índice de tobillo-brazo de 0.7, por lo cual se pasó a sala de hemodinamia, se hizo una arteriografía inicial y vemos una oclusión importante de la arteria femoral superficial a nivel del canal de Hunter y prácticamente a nivel de la primera porción de la arteria poplitea. A nivel por debajo de la rodilla observamos una amputación completa del tronco tibio-peroneo, apenas recanalización de la arteria tibial anterior, no hay tibial posterior y un segmento permeable de arteria peronea. En este paciente hicimos una aterectomía. Una vez que logramos franquear la lesión a nivel de la arteria femoral, se hizo una aterectomía, es decir, es un dispositivo que tiene una navaja y va cortando la placa, ¿sí? Esta es la tendencia actual en el segmento femoral, es decir, hacer aterectomía, cortar la placa aterosclerótica y posteriormente colocar un balón con droga. Esta es la droga que tienen los balones actualmente, lo que hacen es disminuir la restenosis. Observamos cómo la lesión de la arteria femoral, un resultado bastante aceptable, incluso a nivel de la arteria tibial anterior, pasamos el aterotoma hasta acá y prácticamente la arteria que había que rescatar era la arteria tibial anterior porque la lesión se encontraba en el primer dedo, ¿sí? En la porción distal vean cómo mejoraba mucho el flujo del pie y eso va a ser necesario para poder cicatrizar su herida. Otro caso, un paciente con antecedente de amputación del primer dedo. Esta amputación se le hicieron en el medio particular, la lesión no cerraba, en un índice de tobillo-brazo de 0.5 y por ultrasonido se observó una enfermedad de vasos tibiales. Se pasa el paciente a sala de hemodinamia, se hace una arteriografía en sentido anterógrado y observamos que el paciente prácticamente tiene arteria peronea, un esbozo aquí de arteria tibial anterior y una obstrucción total. No existe arteria tibial posterior. A nivel del pie, solo observamos una gran colateralidad, un segmento de arteria tibial posterior persistente y recanalización hasta el segmento pedio de la arteria tibial anterior. En este caso, intentamos cruzar la lesión desde este segmento de arteria tibial anterior, pero como era una lesión bastante extensa, no lo pudimos lograr y hubo necesidad de hacer un acceso retrógrado, es decir, con ultrasonido se hace con un kit de micropunción, se accede de manera retrógrada a través de la arteria tibial anterior, bueno, más bien de la arteria pedia, y se hace una técnica de through and through. Se pasa la guía del pie hacia arriba, de la arteria del segmento femoral hacia abajo, se pasa un catéter y se recaptura la guía en la porción femoral. Lo que estamos haciendo incluso ahorita es hacer angioplastías del arco, es decir, nos metemos prácticamente hasta la porción plantar del pie y cruzamos a nivel del metatarso para recanalizar, en este caso, la arteria tibial anterior. Otro caso, un paciente de 80 años con presencia de úlceras de más de un año de evolución que no cerraban. Ven cómo la úlcera isquémica es una úlcera bien delimitada, con bordes necróticos, muy dolorosas, ¿sí? Estas lesiones no cerraban desde hace un año. Y se hace el estudio arteriográfico desde el nivel de la aorta. Sí observamos lesiones a nivel ilíaco, pero no son lesiones significativas. A este paciente cabe mencionar que se le hizo anteriormente un bypass femoropopliteo. Este bypass femoropopliteo se ocluyó por hiperplasia intimal
y vean cómo hay del lado derecho de la pierna hay una amputación total de la arteria femoral superficial en el sitio donde se hizo el bypass, pero la arteria femoral profunda se encuentra permeable. En el segmento medio de la pierna, vean cómo se amputa totalmente la arteria femoral superficial, pero tiene una recanalización a nivel del canal de Hunter. Realmente fue un reto pasar el sitio donde se hizo la anastomosis a nivel de la arteria femoral común, pero se logró franquear la lesión. Se hicieron dilataciones progresivas con balones de diversos diámetros, y hubo necesidad de colocar en el sitio donde estaba la anastomosis previa un stent vasculomimético, que es el stent Supera, que puede soportar estos sitios de flexión. Vean cómo el resultado es bastante aceptable. Se logró recanalizar toda la arteria femoral superficial y se colocó un stent a nivel del sitio de anastomosis previo para lograr ferulizar y evitar la restenosis de este segmento. El paciente, a un mes de haberle realizado la revascularización, ya cerró la lesión del primer dedo, y la lesión a nivel del tobillo tiene un aspecto totalmente distinto, ya con áreas de granulación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? Tengo una pregunta. Sí. ¿Hasta qué edad son candidatos las personas? ¿Pueden ser ya mayores, por ejemplo, de 70 años y poder ser? Mira, esa es una pregunta importante. Realmente nosotros necesitamos cumplir varios criterios para revascularizar a un paciente. Es decir, uno de ellos no solamente es por la edad, sino tomamos en cuenta si el paciente es rehabilitable o no. Si es un paciente de 70 años que está encamado, que está en una silla de ruedas y realmente no tiene pronóstico bueno para poderse rehabilitar, no vale la pena gastar en este tipo de procedimientos, porque si bien son procedimientos caros, pues obviamente gastar un recurso en un paciente que no se va a rehabilitar no vale la pena. Eso es por un lado. Y por otro lado, realmente no existe un límite de edad. Hemos revascularizado pacientes de 80 años, en los cuales con el tratamiento endovascular logramos a veces amputar solamente un dedo. No es lo mismo perder un dedo que perder toda la extremidad. Entonces también consideramos otros factores, ¿no? Como es el riesgo cardiovascular, si el paciente es renal. Actualmente estamos en ese protocolo en nuestro hospital de meter o de incursionar en la arteriografía con CO2, sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal preexistente, para evitarles más daño renal. Ok, gracias. Doctor, felicitarlo. La verdad que uno ya en pediatría, pues como que es clínico, y la verdad están haciendo cosas extraordinarias en nuestro hospital, y felicidades. Gracias. Una pregunta, doctor, ahorita que están ustedes, bueno, el trabajo es enorme, donde se están enfocando mucho sobre la patología que hay a nivel del pie diabético, la úlcera y demás. ¿En qué momento, cuando nosotros empezamos a ver o se trata una úlcera y no mejora, en qué momento lo debemos enviar con ustedes? ¿O cuánto tiempo es más bien la puedes esperar que se resuelva un problema de una úlcera? Sí, en realidad, como sabemos, las causas del pie diabético son multifactoriales. Muchas de las causas son de tipo neuropático, ¿no? La úlcera de tipo neuropático, si bien sí la pueden manejar incluso, o sea, no es que sea exclusivamente del cirujano vascular, realmente sabemos que hay muchas otras especialidades que la manejan. El problema está en que todo paciente que llega con diabético, que llega con una lesión en el pie, por lo menos hay que tomarle los pulsos, ¿no? Yo sé que el índice tobillo-brazo para nosotros es la herramienta no invasiva más efectiva que tenemos para protocolizar y saber qué pacientes tienen un daño arterial. Sin embargo, con el hecho de que un paciente llega a nuestro consultorio y tiene una lesión, tomarle los pulsos, ¿sí? Ver qué factores de riesgo tienen preexistentes, y si es una lesión de características isquémicas como las que les presenté, es decir, lesiones bien limitadas con áreas necróticas, sin duda ahí debe de haber
alguna alteración en la microvasculatura o en la macrocirculación. Entonces eso, todo paciente con este tipo de lesiones o más de 50 años, con diabetes de más de 5 años, sí le recomendamos nosotros que por lo menos una vez al año vayan al cirujano vascular. En realidad nosotros, no, como protocolos, por lo menos a lo mejor nada más tomar el índice tobillo-brazo es suficiente para poder definir qué paciente tiene riesgo de desarrollar algún tipo de lesión en un futuro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor. También me uno a la felicitación que le acaba de dar la doctora, porque excelente presentación. Gracias. Yo en enero de 1990-91 me tocó estar rotando por el servicio de oncología. En aquella época el doctor Oscar Rodrigo era el médico del servicio, y recuerdo que él, yo como R1, me ponía a hacer las curaciones de todos los pacientes diabéticos con lesiones en la microcirculación. Y de esos pacientes que curábamos en el servicio, el 100% de los pacientes con pie diabético terminaban en amputación prácticamente. No sé en este momento qué porcentaje de pacientes ya no llegan a sí. extremidad de ser amputados. Con sinceridad, doctor, el porcentaje de amputación en nuestro caso, lo que se ha mantenido, digamos, constante son las causas del pie diabético de tipo infeccioso. Lamentablemente, por alguna razón, no se están refiriendo a los pacientes de manera oportuna. Son pacientes que llegan con un grado de osteomielitis bastante avanzado, pacientes que fueron tratados en medio particular y no se derivaron de manera oportuna. Me refiero a las causas infecciosas. En el segmento arterial, ¿sí? en la isquemia crítica, que realmente lo que sí es una urgencia, le podría asegurar que no tenemos números y estamos trabajando en eso, porque es algo que las autoridades nos están pidiendo para poder justificar. El gasto que se hace en este tipo de procedimientos realmente es muy importante, entonces hay que saberlo justificar, pero la revascularización de la isquemia crítica, ahí sí le puedo decir con seguridad que hemos disminuido hasta un 80% el nivel de amputación o más, porque lo que se hacía antes es que si tenía un dedo negro, pues ampútalo desde arriba de la rodilla. Realmente eso ya no lo estamos haciendo, ¿no? Y el esfuerzo ya es a nivel gubernamental. La Sociedad Mexicana de Angiología y el Consejo Mexicano de Angiología están buscando iniciativas, incluso a nivel del Senado, para que se pueda incursionar o invertir más en detectar a estos pacientes, porque en México realmente la tasa de amputación es muy, muy alta. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta para nuestro profesor? Yo sí quiero que me explique, si es tan amable, Sí. ¿cómo se hace el índice de brazo? O sea, Bueno, ¿cómo se trasduce o cómo se...? Sí, realmente, para hacer el índice tobillo-brazo tenemos quizá una limitante, y es lo que se comentaba, por ejemplo, en varios foros, porque para poderlo realizar necesitamos un ultrasonido lineal, y eso obviamente no lo tiene un médico general en su consultorio, solamente lo tenemos nosotros. Se necesita un esfigmomanómetro, ¿sí? Se tiene que tomar la presión de la extremidad, o sea, del tobillo, a nivel de la arteria que tiene el flujo más aceptable. Puede ser la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior, y se toma la presión a nivel braquial, ¿sí? Y se hace una diferencia, se hace una división. Se considera un índice tobillo-brazo mayor de 0.9 hasta 1.1. Y el problema también radica en que los pacientes diabéticos pueden tener un índice de tobillo o se llama o sea, que la arteria no comprime al momento de realizar la insuflación del manguito, y eso es porque la arteria está muy calcificada. Entonces, sí es una herramienta muy importante, sí es un predictor bastante importante, pero lamentablemente pues los médicos generales o el internista o el cardiólogo que ven mucho paciente diabético, pues no lo podrían realizar, ¿no? Esa sí realmente es una limitante, porque se requiere el Doppler lineal para poderlo hacer, ¿no? De ahí la importancia que debe ser derivar con el especialista. Exactamente, realmente difícil no es, pero si por ejemplo se hicieran iniciativas para que el paciente, el internista o el cardiólogo lo tomaran, realmente se diagnosticarían a tiempo más pacientes, ¿no?
Muchas gracias. No. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, si no hay más. No me queda más que agradecer al doctor José Antonio Torres Martínez y en nombre de la dirección y de la coordinación de ciencia e investigación entregamos un reconocimiento por su excelente presentación. Muchas gracias, doctor. Recuerden que nuestras sesiones generales son videograbadas, se hace la edición correcta y se sube a nuestra página de Consulta del Siglo XXI en galerías, en biblioteca, van a galerías y ahí están todas las sesiones generales para que si alguien quiere revisarlas nuevamente pueda hacerlo, o si no puede venir a la sesión la puede ver a través de nuestro portal. Muy buenos días, que les vaya muy bien, nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto para nuestra sesión académica semanal. Que les vaya muy bien.